Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hace mucho frío. Hay infusión calentita en la entrada, si quieren, ¿vale? A mí no me han puesto, muy mal. No quieren. Nos saludamos unos a otros antes de empezar, por favor. Vale, buenas tardes. El frío hace que las piernas se paren, ¿no? Y no queremos salir de casa. Pero bueno, les doy gracias por venir, les doy gracias por dedicar este tiempo para el Señor. Antes de empezar, pues, como siempre, ¿no? Vamos a orar al Señor para poner todas las cosas delante de Él, ¿vale? Vamos a orar juntos. Señor, tú eres grande, misericordioso. A ti oramos, Padre, en esta hora, dándote gracias por todas las cosas que haces, sobre todo porque tú nos salvaste con tu amor, con tu misericordia derramados en la cruz, en el Monte Calvario. Porque Jesucristo, tu Hijo amado, vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos nosotros. Él era el Cordero de Dios que estaba preparado antes de la fundación del mundo. Él era aquel que iba a cargar cada una de nuestras iniquidades, cada uno de nuestros pecados, y el que pagaría toda nuestra deuda para contigo, Señor. Y fue en aquella cruz hace 2000 años donde la deuda fue saldada y donde todo aquel que deposita su fe es salvo. Porque la fe no viene por obras humanas, porque nosotros no podemos conseguir la redención de nuestra alma, porque es de gran precio. Y nuestras obras de justicia delante de ti, Señor, son como trapos de inmundicia. Por eso te damos gracias por esa obra maravillosa que no estaba a nuestro alcance. Solo podía ser Dios mismo hecho carne el que llevase a cabo la obra de redención. Ahora nosotros tenemos una labor por delante, que es predicar este evangelio. Un evangelio que muy pocas personas conocen. Sí conocen a Jesús, sí conocen su nombre, sí conocen su naturaleza divina, pero muy pocos se aferran por la fe a su propósito, a su plan de rescate. Por eso ayúdanos para que durante estos días que estamos llevando a cabo este seminario, no sean pocos, sino muchos los que vengan a escuchar y también puedan, a través de la fe, aferrarse al nombre precioso de Cristo. Ayuda para que cada uno de los que están aquí, Señor, tengan oídos oidores de tu palabra y que las preocupaciones, los afanes, las distracciones no causen mella en la palabra que se va a predicar. Porque aunque viene a través de labios humanos, sabemos que es tu palabra viva, eficaz, cortante como espada de dos filos. Ayuda para que haga su trabajo en nuestros corazones, en nuestras almas, Señor. Y nuevamente cuida de los hermanos que no han podido venir por cualquier causa. Ayúdales para que puedan estar pronto entre nosotros. Y a los que estamos aquí, Señor, danos un corazón preparado. Guarda este tiempo, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Vale, en primer lugar vamos a abrir nuestras Biblias, si tienen Biblia. Los que no tengan Biblia, pues se pueden sentar al lado de alguien que sí tenga para buscar. También pueden buscar un mejor sitio, mejor ubicación. Delante son los mejores asientos, son los más caros. Vamos mientras a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 7. ¿Vale? Abrimos nuestras Biblias, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Vamos a leer juntos versículo 4 en primer lugar. Jeremías capítulo 7, versículo 4. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 8 al 11, también vamos a leer juntos. No les he oído, espero que ahora sí les oiga. Jeremías 7, del 8 al 11. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Por último, versículo 30 al 31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Hasta aquí. Hoy al tercer día estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos aprendiendo la Biblia, por eso se llama seminario de la Biblia o seminario bíblico. Si fuese un curso de cocina se llamaría seminario de cocina, culinario. Es un seminario de la Biblia donde aprendemos la palabra, pero no solo eso, porque aprender la Biblia se puede aprender de muchas maneras. Pero lo que nosotros pretendemos haciendo este seminario es llegar a los corazones de cada uno de los que escuchan. Por eso, como les dije el primer día, quiero pedirles dos cosas. En primer lugar, ¿cuál? ¿Qué les pedí el primer día? ¿No se acuerdan? Bueno, voy a pedir tres cosas. ¿Tengan memoria? En segundo lugar, escuchen bien. El que tenga oídos para oír, oiga. El Señor Jesucristo en incontables ocasiones dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Qué extraño, si todos tenemos oídos, ¿no? ¿Todos tenemos orejas? El problema es que no todos ponemos nuestras orejas para oír. No es lo mismo escuchar que oír. Escuchar puede estar escuchando, pero no prestas atención. Pero la palabra oiga es como llamarte la atención. O como dice Isaías 55, inclinad vuestro oído a mí. Inclinad el oído. Eso os quiero pedir, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, que vengáis todos los días. Eso también les pedí, ¿no? Algunos no cumplieron, lo siento. Pero es importante que vengan todos los días a escuchar, porque si no la palabra no hará su trabajo. El seminario no cumplirá su objetivo. Esto hay que verlo desde el principio hasta el fin. ¿Para qué? Para que cuando unamos todos los temas, cuando unamos todas las palabras, todo tenga sentido. En el momento que pierdes algo, pierdes el hilo, ya no cuadra la cosa, falta algo, falla algo. Por eso es importante escucharlo entero, ¿vale? Entonces, voy a hacer un breve resumen, ¿sí? Pero muy breve. El primer día aprendíamos que Dios existe. ¿Cómo se puede ver a Dios? Bueno, se puede ver por medio de las cosas creadas. Romanos capítulo 1. De modo que no tienen excusa. Cuando uno ve los animales, cuando uno ve la naturaleza, cuando uno observa el universo, lo grande que es, cuando uno ve todas las cosas que hay alrededor, que no han surgido de la nada, porque nada surge de la nada, podemos entender que hay un Dios creador detrás de todas las cosas. Pero ¿cuál es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Es Alá? ¿Es Alá? ¿Es Ra? ¿Es Osiris? ¿Es Júpiter? ¿Es Saturno? ¿Quién es? Bueno, nosotros pensamos que es el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque también vimos ayer que ese Dios de la Biblia se va a manifestar a través de su palabra. Y Él nos va a decir lo que ha ocurrido en el principio, Él nos va a decir lo que está ocurriendo en el presente y Él incluso nos va a decir lo que ocurrirá en el futuro. Ese es el tema de hoy. Y por eso nos ha dejado pruebas, señales, nos ha dejado toda clase de evidencias para que nosotros tengamos una fe que ve. Porque Dios no quiere que tengamos una fe ciega, lo crees y punto, ¿no? No es así. Dios primero obra y después te dice, ahora cree. ¿Sí o no? Claro, por eso Dios permitió las señales de las plagas en Egipto, abrió el mar rojo para que cruzasen en el mar en seco, Él estaba con ellos en columna de nube, en columna de fuego. Él hizo todas esas pruebas, prodigios, milagros, como dice Deuteronomio capítulo 4, ¿para qué? Para que entendiesen que fuera de Él no hay otro Dios y que Él es el Dios verdadero que hace obras, que hace señales. Y también podemos ver a Dios cuando entendemos quién es Jesucristo. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces nosotros tenemos que ver a Dios en estas maneras, a través de la creación, cada día, a través de su palabra, también aprendiéndola y sobre todo entendiendo qué hizo Cristo en esta tierra hace 2000 años, el propósito de su muerte y sobre todo la finalidad de su resurrección. ¿Sí? Y terminábamos ayer aprendiendo de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué hay que aprender del pueblo de Israel? Un país que es muy pequeñito, es del tamaño... No, si era broma cuando lo dije, pero bueno, gracias. ¿Cómo me cuidan, no? Israel es del tamaño de la Comunidad Valenciana, muy pequeño.
pero hoy en día está tomando mucha relevancia en el mundo. Un país tan insignificante, alrededor de 8 millones de personas, España tiene 50 millones de personas, Alemania tiene 80 millones de personas, mismamente sus vecinos iraníes son 70 millones de personas. Entonces es un país muy pequeño para que tenga un papel tan relevante en la actualidad. Claro que sí. Está escrito que en el final de los tiempos Israel será el centro del mundo, el centro. ¿Por qué? Porque todos los países, como dice Ezequiel capítulo 38, todos los países se reunirán, ¿para qué? Atacarles a ellos. Desde Rusia, Turquía, Alemania, todos los países atacarán porque allí estará viviendo un personaje que Juan le llama el anticristo. El anticristo. Pero ya les digo, lo veremos más adelante. Entonces, aprendiendo de la historia de Israel, también podemos conocer cómo es Dios. Porque Dios, ¿qué dice? Yo os pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoged. Bendición si obedecéis mi palabra, Deuteronomio 28, ¿no? Pero maldición si desobedecéis mi palabra. Es así, ¿no? El pueblo de Israel que dijeron, sí, tú serás nuestro Dios. Entonces ellos le hicieron caso aparentemente, como siempre somos nosotros. Hacemos caso aparente. Decimos que sí, pero luego es que no. Por eso, desde el primer momento ellos ya se desviaron. Cuando ellos fueron sacados de Egipto, ¿saben cuánto tiempo tardaron en irritar a Dios? ¿Cuánto tiempo? Ellos habían estado 430 años como esclavos. Fueron sacados por medio de Moisés con pruebas y milagros. Vieron todas esas señales. Vieron que Dios obraba poderosamente con ellos. ¿Saben cuánto tiempo tardaron en murmurar contra Dios? 3 días. Cuando tuvieron sed. Nos han sacado de Egipto para que muramos de sed en este desierto. 3 días. La Biblia nos relata en cuántas ocasiones ellos blasfemaron el nombre de Dios, se blasfemaron contra Moisés, blasfemaron contra Aarón, blasfemaron contra María, su hermana, blasfemaron contra todo lo que tenía que ver con Dios. Incluso Dios dice, hasta 10 veces me han mancillado, ¿no? Han hablado en contra de mí. Dice, pero yo los he perdonado una y otra y otra y otra vez. Ese es Dios. En la época de Jeremías, ¿qué ocurrió? El pueblo ya estaba totalmente corrompido. El pueblo de Israel se había desviado. Aquí hemos leído versículo 30. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo. ¿Saben? Judá es la parte sur de Israel. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ellos pusieron ídolos, imágenes dentro del templo. Y luego dice, y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, es decir, a las afueras de Jerusalén. Lo que en la época de Cristo era el basurero, el vertedero municipal. Para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Han visto, ellos empezaron a aprender lo que otros pueblos paganos hacían, y era quemar bebés, sacrificios humanos para intentar agradar a los dioses. A Baal, a Milcom, Quemos, Astoret, sacrificaban bebés, sacrificaban vírgenes. Y también cogían, subían a los montes, debajo de los árboles frondosos, como también nos relata Jeremías, y hacían orgías. ¿Para qué? Pues bueno, para que la cosecha vaya bien, la reproducción. Sí, eso hacían. De hecho, lo que hoy conocemos como árbol de Navidad, ¿de dónde viene? ¿Saben de dónde viene? Viene de la cultura pagana, de Babilonia, porque en esos árboles frondosos colgaban frutas, hortalizas, esperando que la cosecha fuese bien, y es debajo de esos árboles frondosos donde hacían esas orgías. Lo que pasa que después, cuando el cristianismo entró en el Imperio Romano, intentaron mezclar las cosas y muchas costumbres paganas se maquillaron de cristianismo. Incluso el mismo nacimiento de Jesús, que se celebra el 24 de diciembre, Jesús no nació en diciembre. Cuando Jesús nació, dice que los pastores estaban velando las ovejas en la vigilia de la noche. Miren, los pastores no guardan la vigilia, o sea, no guardan a las ovejas en diciembre. Los pastores en diciembre están en la majada, están en los chozos, como se llamaba aquí antiguamente, están dentro de las casas, porque en Israel hace el mismo frío que aquí. Por eso Jesús no se sabe cuándo nació, pero se piensa que más o menos fue en primavera, otoño, pero no en diciembre. ¿Pero qué se celebraba en diciembre? Justamente el 24 de diciembre, para ellos, porque recuerden, este calendario no existía, pero en esa fecha se celebraba una fiesta llamada la Saturnaria Romana. Es la fiesta a Saturno, al dios Saturno, el dios Sol. Y ellos dijeron, bueno, pues si Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué vamos a decir? Bueno, pues su fecha de nacimiento, como no aparece en ningún sitio, ¿cuándo
¿Cuándo ponemos que nació? Bueno, pues es el Hijo de Dios, ¿no? Pues vamos a decir que nació justamente cuando se hace ¿es el solsticio de invierno, puede ser? ¿Saben lo que es el solsticio? ¿Y el equinoccio? ¿Saben lo que es el equinoccio? El solsticio de invierno es cuando las noches son más largas y el 24 de diciembre empiezan a alargar los días. Y supuestamente ahí nace cada día más el sol. Entonces ellos establecieron ese día para celebrar el nacimiento de Cristo. Esto es largo y tendido. Todas las costumbres, la mayoría de costumbres que tenemos nosotros en nuestra época, todo viene del paganismo, lo que pasa es que lo han disfrazado de cristianismo, como carnaval. ¿De dónde viene la palabra carnaval? Carni, Baale, carne a Baal, al dios Baal, cuando daban los bebés al fuego de Baal, ¿qué era? Darle carne a Baal, porque Baal se aira, porque Dios se enfada. Para que calmen al dios Baal hay que darle carne de bebé inocente. Por eso se decía carnivale. Ahora nosotros lo celebramos ¿de qué manera? Disfrazándonos, así. Son muchas cosas que hay que aprender, ¿verdad? No hay mucho tiempo. Hemos aprendido la historia de Adán y Eva. ¿Fue verdad? ¿Es real o es una fábula? Fue verdad. La Biblia nos dice que de aquel lugar salían 4 ríos. Y uno de esos ríos es el Éufrates, el otro el Tigris, que hoy precisamente sigue fluyendo en la tierra de Mesopotamia. Los libros de, por ejemplo, conocimiento del medio, los libros que enseñan a nuestros hijos de dónde surgieron las primeras civilizaciones, precisamente marca ese lugar geográfico, Mesopotamia, tierra entre ríos. Ahí dice la historia que estaba el huerto de Edén, ahí estaban nuestros padres, Adán y Eva. Dios había dado un mandato: no comáis de este árbol, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ellos comieron el fruto, ¿murieron? No. Adán vivió 936 años, entonces no murió. ¿Dios mintió? No. Hemos aprendido que lo que murió fue su espíritu. Por eso todas las personas que vienen a este mundo vienen muertas espiritualmente. No pueden entender las cosas de Dios. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan capítulo 3, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Nicodemo era anciano y pensó, me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre. Dijo así a Jesús, ¿me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre? ¿Y qué le dijo Jesús? No. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Nicodemo, hay que nacer de espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, eso es lo que ocurrió realmente en el huerto de Edén. Vimos las pruebas y las evidencias. También el diluvio de Noé, una realidad, ¿no? Una realidad. Y la historia del pueblo de Israel, la elección de Israel, y luego Moisés, cómo guió al pueblo de Israel en el desierto y luego a la antesala de la tierra prometida. Aprendíamos también ayer, para terminar, los propósitos por los que Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Por qué no escogió otro pueblo? ¿Por qué no escogió en la época a Egipto? Que Egipto era la superpotencia mundial. No tendría sentido. Dios escoge a un hombre, y de ese hombre hará una nación poderosa, importante. Mostrará su poder, les dará su palabra, como dice Romanos capítulo 3. ¿Qué provecho tiene el judío? ¿Qué provecho tiene? Dice mucho en gran manera porque a ellos se les ha dado la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tienen lo que le llaman la Torá, ¿no? Los primeros 5 libros. Y luego tienen la Misná, el resto de palabra. Luego también Dios los usaría como ejemplo. Isaías 41:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que creáis, entendáis, o sea, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Que fuera de mí no hay Dios, no hay quien salve. Entonces ellos son los testigos de Jehová. Y luego también Cristo vendría del linaje de Abraham. Por eso Jesús era judío. Y por último, vemos al pueblo de Israel cómo se encuentra, en qué situación está, y podemos situar el cronómetro de Dios, el plan temporal de Dios, y podemos hacernos una idea en qué tiempos vivimos. Espero que no se aturullen con tanta palabra. En resumen, ayer era esto. Dios da la palabra de Dios. Dios da su palabra. Dios da su deseo. Dios da su voluntad. Y simplemente pregunta, ¿qué queréis hacer? ¿Queréis bendición? Sí, tenéis que ser obedientes. Desobediencia, yo os daré maldición. ¿Se acuerdan una de esas maldiciones que eran que se iban a comer la carne de sus hijos, no? Y ocurrió en muchas ocasiones. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice que Samaria estaba sitiada y había 2 mujeres.
y una dijo a la otra, oye, mira, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío, ¿vale? Y comieron a su hijo. Y luego la otra no quería dar al suyo para comérselo. Y fueron a reclamarle al rey. Oh, rey, oye, rey, mira, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué problema tenéis? Pues que hemos dicho que nos íbamos a comer a nuestros hijos. Ayer nos comimos al mío. Hoy toca comernos al de ella, pero ahora no quiere. Y dice que el rey, a escuchar eso, ¿qué hizo? Se rasgó los vestidos, ¿no? Se rasgó las vestiduras. Es algo terrible. El pueblo de Israel desobedeció continuamente a Dios. Jeremías capítulo 5. Busquen conmigo, Jeremías capítulo 5, ya que estamos en Jeremías. 5:1. Vamos a leer juntos. Recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Dios está preguntando, mira, buscad en Jerusalén, si hay un justo, si hay un bueno, yo perdono la ciudad. ¿Qué ocurrió con la ciudad? Babilonia vino, Nabucodonosor destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó cautivos a todos los jóvenes príncipes como Daniel. Y estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Dios dice, buscad un justo. ¿Cuántos justos había? Ni uno. Cuando Dios dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y se acuerdan que Abraham empieza a interceder por esas ciudades pecaminosas, porque sabía que allí estaba viviendo ¿quién? Su sobrino Lot. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿Le vas a destruir si hay 45 justos? Y Dios dijo, si hay 45 no las destruiré. Y si hay 40 no las destruiré. Y fue bajando, ¿verdad? Y llegó a 10. Y si hay 10 justos en una ciudad de miles y miles de personas. Y si hay 10 justos, y Dios que dijo, si hay 10 no las destruiré. ¿Había 10? No. Siempre es la misma historia. Buscad en la tierra, dice la palabra, si hay algún hombre que haga el bien y nunca peque. No hay. El problema es que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Ellos se inclinaron a los dioses. Por último, llegó la época de Cristo, el Hijo de Dios vino a este mundo a dar su vida en rescate, pero hubo un problema, no le reconocieron. Los judíos no supieron reconocer a uno del que habla la Biblia, su palabra. Hay un montón de profecías de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Ese siervo que iba a venir, pero no le reconocieron. ¿Saben qué decían de Jesús? Tú estás endemoniado. ¿Saben qué decían de Jesús? Que era un hombre glotón y bebedor de vino. Eso le dijeron al Señor. De Juan Bautista decían que ¿qué? Que tenía demonio porque no comía y no se moría, ¿no? Y de él que decían, de Jesús que decían, este es un hombre glotón y bebedor. Jesús les dijo, ¿cuántas veces mi Padre ha querido protegeros y meter bajo sus alas a vosotros, cuidaros, ¿no? Como la gallina cuida de sus polluelos? Dice, pero no quisisteis. Y la destrucción vino, ¿no? Vivimos ayer la historia de Israel, ¿no? Cómo durante 2000 años han sido perseguidos, prácticamente casi aniquilados. Segunda Guerra Mundial, Hitler en las cámaras de gas mató a 6 millones, bueno, cámaras de gas, fusilados, de hambre, de enfermedades, experimentos médicos. 6 millones de judíos murieron. Y Dios nos dice esto. 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué dijeron ellos aquí? Cuando el procurador romano Poncio Pilato sacó a Barrabás y a Jesús, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el pueblo, ¿qué dijo? A Barrabás, suelta a Barrabás. Él se lava las manos, dice, mis manos están limpias de la sangre de este inocente. Y Mateo capítulo 27, versículo 25, ¿qué dice? Y todo el pueblo respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso durante 2000 años el pueblo de Israel ha sido perseguido y prácticamente aniquilado. Les iba a poner un vídeo, pero me ha parecido demasiado fuerte. De las cámaras de gas y de cómo se encontraron las tropas inglesas y americanas cuando llegaron a los campos de concentración y encontraron los cadáveres por miles,
cadáveres de niños, de mujeres, de hombres, de adolescentes, de ancianos. Y Dios le había advertido. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 12, lo que Dios había prometido a Abraham? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios le pide que salga de su tierra y de su parentela? Porque era una tierra llena de paganos, llena de idolatría. Y Dios dice, no, primero sal de ahí, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y allí, ¿qué haré? Te haré una nación y serás bendición, serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. Pero con la desobediencia la tierra fue asolada. La nación fue dispersada por toda la tierra, por todo el planeta. Hay judíos por todo el planeta. Y la bendición se convirtió en maldición. Pero, San Lucas capítulo 21, versículo 24. Lean conmigo, por favor. Y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto dice la Escritura. Lucas 21 dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Hollada significa pisoteada, lo que se hace con la uva para sacar el mosto, pisotearla, hollarla. Dice que Jerusalén será hollada por los gentiles son todos los que no son judíos, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo prefijado por Dios para los gentiles. ¿Qué tiempo es ese? El en el que estamos ahora. Un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, para recibir el amor de Dios, para recibir el perdón de Dios. Pero ese tiempo se va a acabar. ¿Cuándo? Aquí dice que cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Por qué dice que Jerusalén será hollada por los gentiles? Porque durante 2000 años ha sido pisoteada esa tierra. ¿Los romanos pisotearon Jerusalén? Sí, eran dueños de Jerusalén los romanos en la época de Cristo. Pero es que antes ya habían venido los griegos, y antes ya habían venido los sirios, los persas, y antes había venido ¿quién? Babilonia. Pero es que después de los romanos vinieron los cristianos, y después los musulmanes, después por último los ingleses en la Primera Guerra Mundial. De tal manera que los gentiles han pisoteado esa tierra. Pero ahora, desde el año 1948, 14 de mayo, Israel es un país. Después de 2000 años. Eso es un milagro. Que después de 2000 años un país se independice es un auténtico milagro. Por eso Dios quiere hacernos entender. Sí, ellos han sido castigados, pero va a cambiar todo. Vamos a buscar Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 11. Versículo 25. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a leer 25 y 26. Romanos capítulo 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Que dice aquí, miren, muy parecido a Lucas 21, ¿no? Aquí habla de que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí Pablo dice, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque los gentiles decían, mira los judíos, eso nos pasa por crucificar a Cristo. Ahora les va mal, los están matando, los están persiguiendo. Pero Pablo, ¿qué dice? No seáis arrogantes. Esto es un misterio. ¿Sí? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Pues que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Dios durante 2000 años está castigando al pueblo de Israel, pero el misterio es que luego Israel serán salvos. Y ya se terminará la persecución. Nosotros estamos viviendo en esa época. Vamos a Ezequiel. Busquen conmigo, Ezequiel capítulo 36. Porque vamos a aprender acerca de la restauración de Israel. Es la señal más importante del fin de los tiempos.
Si quieren saber cuándo será el fin de los tiempos, cuando Israel vuelva a su casa, cuando ellos vuelvan a su tierra. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. ¿Lo tenemos? Versículo 19. Os voy leyendo, ¿vale? 36, 19 al 21. Les esparcí por todas las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 34. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas. Esto es un claro ejemplo de que Dios les va a restaurar, les va a volver a su situación original, como Dios quiere que estén ellos. Por ejemplo, capítulo siguiente, Ezequiel 37, aparece esta profecía: el valle de los huesos secos. Capítulo 37 de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así, versículo 12, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Esto es lo que Dios prometió 700 años antes de Cristo. Quiero, a ver, voy a ponerles un vídeo, ¿sí? Que les veo que están muy serios y medio dormidos. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración. ¿Qué vio Ezequiel? Un valle lleno de ¿qué? Huesos secos en gran manera, ¿no?
suficiente. Es como eso, ¿no? Valle de huesos secos en gran manera. Había muchos, pero la pregunta que le hizo Dios a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Imagínense que ustedes están caminando por ahí como esos hombres que estaban recogiendo los cadáveres y alguien les pregunta, oye, ¿vivirán? ¿Qué te van a decir? ¿Viviré? ¿Tú eres loco? ¿Tú eres loco? Bueno, pero a Ezequiel no le preguntaba cualquiera, ¿no? A Ezequiel le preguntaba Dios. ¿Vivirán, Ezequiel, estos huesos? Respuesta de Ezequiel, tú lo sabes. Profetiza y vivirán. Dice que se levantaron, entró carne en ellos, se formó otra vez un ejército grande. Son la casa de Israel. Antes de la Segunda Guerra Mundial habría aproximadamente en el mundo alrededor de 10 millones de judíos. 10. Murieron 6 millones de judíos. ¿Ustedes que entienden de matemáticas, cuántos quedaron? 4 millones, repartidos por todo el mundo. Algunos piensan que incluso menos. Prácticamente desaparecidos, ¿no? Pero Dios nuevamente va a mostrar su poder en ellos. Isaías 66. Isaías tiene 2700 años de historia. El libro de Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. Y dice así: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz. Sión es Israel, ¿vale? Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. El pueblo de Israel nació, como he dicho, 14 de mayo de 1948. El 13 de mayo de 1948 terminaba el plazo en que Israel estaba en manos de los ingleses, del Reino Unido. Aprovecharon el día 14 para proclamar su independencia. ¿Saben qué ocurrió el día 15 de mayo de 1948? Su primera guerra. Al día siguiente de independizarse, una coalición de países árabes les atacaron. ¿Saben quién ganó? Israel. Isaías, 700 años antes de Cristo, hace 2700 años. ¿Quién son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Tú imagínate a alguien que no sabía lo que es un avión y que diga, ¿quién son estos que vuelan como nubes? Vuelan y como palomas a sus ventanas, como la paloma siempre vuelve a su casa, ¿no? Por eso las usaban como mensajeras, porque vuelven a su palomar, a su casa. Dice, vuelan como nubes, vuelan como palomas a sus ventanas. ¿Qué vio Isaías? Esto. A unos que vuelan y que vuelven a sus casas por las nubes. ¿Saben por qué tienen que volver en aviones? ¿Por qué los judíos tienen que volver en aviones? Porque están rodeados de enemigos. Hay árabes por todas partes, todo alrededor, son archienemigos. Irán está deseando destruirlos. Hay un eslogan que usan los árabes para animar a destruir Israel, y es desde el río hasta el mar. ¿Saben qué significa esto? Desde el río hasta el mar. Hay que empujarlos desde el río hasta el mar. Dicen que hay que arrasarlos desde el Jordán hasta el Mediterráneo y lanzarlos al Mediterráneo para que se ahoguen. Ese es el ánimo que gritan para destruir a Israel. Iraníes, palestinos, egipcios, de Líbano, de Siria, todos quieren la destrucción de Israel. Imagínense un país judío rodeado de países musulmanes. Ellos vuelven a sus hogares. Oseas 3, 4, 5 también, capítulo 3, versículo 4 y 5, hablando de Israel, dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes y sacrificio, es decir, no tendrán país. Muchos días estarán sin país. Dice, pero volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo volverán ellos? En el fin de los días. Miren, tienen que tener una vista panorámica. Es que durante 2000 años los judíos han estado dispersados por todo el mundo. Incluso en España vivían 300.000 judíos, entre Toledo y otras ciudades, la mayoría en Toledo. Pero eran perseguidos y echados fuera, como ocurrió aquí en 1942.
1492, perdón. Descubrimiento de América, conquista de Granada y expulsión de 300.000 judíos de España. Pero Dios dice, ellos volverán. ¿Cuándo? En el fin de los días. Entonces nosotros estamos viviendo en esos fin de los días. Y no es para darles miedo, es para avisar. Dios lo cuenta para avisar. Depende de ti tener miedo o no tener miedo. Isaías 43:5, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente te traeré de tu generación. Del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Al sur, no los detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Ven? Dios sabe que van a estar en los confines de la tierra. Sobre todo donde más judíos hay es en Estados Unidos. Es un país que siempre los ha protegido. ¿No se han dado cuenta que tienen mucha amistad siempre Estados Unidos con Israel? Y fíjense, pero si Israel es un país muy pequeñito. Pero en cambio la superpotencia mundial los defiende. ¿Por qué? Están a miles y miles de kilómetros. Ellos se están volviendo a diario. Y ellos cada guerra que han tenido, porque han tenido varias guerras, cada guerra que han tenido han ganado siempre, ya no han perdido ninguna guerra. Y con cada guerra han ganado territorio. Ahí se puede ver, ¿no? 1917 no tenían nada de territorio. 1948 empiezan a conquistar su territorio. 1967 nueva guerra, 1995... Aquí están todas. Un día después, 15 de mayo, ejércitos árabes, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak entran en guerra contra el nuevo Estado de Israel. Logra una aplastante victoria en 1949. El 29 de octubre de 1956, nueva guerra. 5 de junio de 1967, esta se llamó la Guerra de los 6 días. Ellos bombardearon todas las bases aéreas de Egipto. Y era una coalición grande. ¿Saben por qué le llamaron la Guerra de los 6 días? Porque en 6 días ganaron. ¿Y saben qué decían ellos? Porque el séptimo día tenemos que descansar, es el día de reposo. La guerra del Yom Kippur, en 1973. Y la última guerra que ha habido ahora, la guerra de Sukkot, del 7 de octubre de 2023, cuando los Hamas, ¿no?, entró en Israel, en Jerusalén y en otras ciudades, y mataron a muchísima gente y se llevaron secuestrados a otros cuantos, a 1000 y pico, ¿no? Esa es la guerra del Sukkot. Miren, ¿saben qué hacen los enemigos? Siempre les atacan en los días que son fiesta para ellos. ¿Por qué? Porque ellos en los días de fiesta lo toman muy en serio y tienen que guardar reposo. Entonces aprovechan para darle donde más duele y les atacan en sus días de fiesta. Pero da igual, Dios está con ellos. Siempre ganan. Levítico 26:36. A los que queden de vosotros infundiré un corazón de cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán ellos, hablando de los judíos, como ante la espada, y caerán sin que nadie les persiga. Eso es una maldición, ¿no? Pero miren cómo cambian las tornas. Josué, el deseo de su corazón para su pueblo, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¿Ustedes saben qué proporción tenían en su primera guerra? 1 contra 70. Un judío contra 70. Y ganaron. Jeremías 42:12. Tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Han vuelto. Pero no solo han vuelto ellos, ha vuelto la riqueza. Antes es hace siglos, en esa tierra, en Israel, no había nada. Lo único que valía la pena, ¿saben qué era? Jerusalén. Porque Jerusalén es tierra santa para judíos, para cristianos y para musulmanes. Por eso era lo único que tenía valor. Por eso las cruzadas, ¿verdad? Y por eso la lucha por esa tierra. Pero realmente no es una tierra buena. Ahora sí. Porque ellos trabajan duro y porque Dios les ayuda. Dice, la tierra será como huerto de Edén. Miren, hay claros ejemplos. Haifa, por ejemplo. Esto es Asdod. Esto es el Google Earth, ¿no? Un satélite. La parte verde, la parte que se ve con vida, es Israel. La otra parte, ¿qué es? Egipto, desierto. ¿Por qué? Porque ellos trabajan, ellos cuidan, cultivan, desalinizan el agua para regar. Ellos son un país poderoso. ¿Por qué Israel es tan rico? Son una potencia mundial. El ejército israelí es el más efectivo del mundo. Miren, estos son empresas que son judías. McDonald's, Coca-Cola, Burger King, Maggi, HP, Puma, Walt Disney, Intel, Pizza Hut, BP,
montón, muchísimas, pertenecen a los judíos. Aquí, este año pasado, se hizo un boicot a los productos israelíes en defensa de Gaza, ¿no? Y en defensa de los palestinos. Y decían a la gente, no compréis de estos productos porque son de Israel. ¿Y qué productos son? Pues todos los que ven ahí. Desde Kit Kat, Pepsi, Nestlé, Kentucky Fried Chicken, con lo rico que está el pollo, Fanta, Coca-Cola, Maggi, CNN, 20th Century Fox. Es decir, no solo controlan empresas de alimentación, también medios de comunicación, como la CNN, Fox, la NBC. Todo esto es en Estados Unidos y por consiguiente al resto del mundo. Esto es el poder de los judíos. Y está profetizado en la Biblia. Isaías 60, versículo 5. Yo les pongo aquí los versículos por no buscar, para que vean que es verdad. Si no, luego lo apuntan y en casa lo buscan, ¿vale? Tienen que ser como los judíos de Berea. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará, ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ahora, por si fuera poco, ellos han descubierto pozos de petróleo, pozos de gas natural, justo en sus aguas. Esto es de ahora, es actual. Un gran descubrimiento de gas natural en la costa de Israel. Miren, Israel no necesita nada. Tienen gas natural, tienen petróleo, tienen fruta, tienen verdura, tienen de todo. No dependen de nadie. Y por si fuera poco, papá Estados Unidos está para defenderles. Zacarías capítulo 8, versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaréis, seréis bendición, no temáis más, esfuércense vuestras manos. ¿Ven cómo Dios ha prometido? Yo os volveré a traer a vuestra casa, yo os volveré a ser un país grande y yo os haré otra vez benditos, seréis bendecidos nuevamente. ¿Tú has visto algún país como este? Dígame, ¿has visto algún país como este? Les recuerdo, es un país del tamaño de la Comunidad Valenciana. Si tú juntas Alicante, si tú juntas Valencia y si tú juntas Castellón, tienes Israel. Fíjense si es más pequeño que España, ¿no? Pero es un país que tiene muchísima más potencia que España. Aunque España dicen que nos llevamos mucho oro de América, ¿no? Ellos son un país poderoso. Se calcula que unas 200 bombas nucleares. En España no tenemos ni una. Son un país muy importante. Cuando, por ejemplo, Donald Trump ve a Netanyahu, a Benjamín Netanyahu, ¿qué hace? Le da la mano, le estrecha, así, la abraza, ¿no? Y cuando ve a Pedro Sánchez, Spain, así, ¿no? Siempre habla mal de España, ¿o no? Que damos poco dinero a la OTAN, hay que defenderse, vamos a echar de la OTAN, vamos a echar. Cuando ve a Pedro Sánchez, Donald Trump le da úlcera de estómago. Pero cuando ve a Benjamín Netanyahu, lo abraza, lo besa, sí. Ellos controlan. Entonces ha cambiado, ¿no? La tierra fértil que fue asolada, ahora, o sea, la tierra que era asolada ahora es fértil, la nación que fue dispersada ahora ha sido restaurada, han vuelto a su tierra, no han ido a otra, a la suya, y la bendición que habían perdido por maldición, la persecución, ellos ahora son una tierra próspera. Esto lo hemos leído, ¿no? Antes, Romanos, capítulo 11, versículo 25. Entonces, para terminar este tema, ¿qué significa? ¿Ustedes tienen reloj? ¿Tienen hora? ¿Tenéis hora? ¿Tienen hora? ¿Sí? No quiero saber, yo también tengo reloj. Dios tiene un reloj. Dios tiene un reloj para la humanidad. Dios tiene un cronograma ya preparado para los hombres. ¿Y sabéis cuál es las agujas? ¿Quién es? Israel. Israel marca el reloj de Dios, el reloj profético, el reloj temporal de Dios. Cuando veáis estas cosas, sabed que el fin está cerca, a las puertas. Cuando veáis ¿qué? Mateo capítulo 24, vamos a buscar. San Mateo capítulo 24. Este es el último sermón de Jesús en su vida. En el Monte de los Olivos, nuevamente en el cuartel general. Y va a ser un sermón sobre las señales del fin del mundo y de su venida. Versículo 32. San Mateo capítulo 24, versículo 32. Vamos a leer. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veáis estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas. ¿De qué cosas está hablando el Señor Jesucristo? Vamos a leer ahora después, Mateo 24. Pero él dice sí. De la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? ¿Saben qué es la higuera? Da higos, ¿no? Pero la higuera en invierno pierde las hojas. Pero cuando llega la primavera empiezan a brotar las hojas. Y después, en verano, ya el fruto, el higo. El Señor dice, ¿veis la higuera? Dios siempre representa al pueblo de Israel con 3 tipos de planta. En primer lugar, con el olivo. En segundo lugar, con la vid. Y en tercer lugar, con la higuera. Esos 3. Por eso está hablando de Israel. Cuando veáis la higuera, cuando veáis a Israel, que brota sus ramas, que brotan las hojas, es decir, que vuelve a la vida, porque parece que en invierno la higuera está muerta, ¿no? Parece un árbol muerto. Pero después cuando brotan las hojas, ¿qué dices? Ah, no, está vivo. Dios dice lo mismo. Cuando veáis que Israel, mi pueblo amado, la niña de mis ojos, empieza a tener vida nuevamente, ¿qué ocurrirá? El verano está cerca. El verano está cerca, dice aquí, ¿no? Verano está cerca. ¿Y quién es el verano? El Señor es el verano. A las puertas. San Mateo capítulo 24. El Señor Jesús está dando el último paseo por la explanada del templo. Es la semana de la gran fiesta, la fiesta de la Pascua. Todo está engalanado, todo está lleno de puestos de comida típicos, ¿verdad? Imagínate como en cualquier pueblo la fiesta del pueblo. Todo adornado, todo bonito. Cuando Jesús, versículo 1, salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Qué ignorantes los discípulos, ¿no? A mostrarle los edificios del templo. Al Dios creador del universo, que el cielo está la nueva Jerusalén, con calles de oro, mar de cristal, que las entradas de esa nueva Jerusalén son perlas, y vienen ellos a decirle, mira, mira qué bonito está el templo. El Señor les dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo me imagino que esto fue un shock para los discípulos. Ya saben, el templo, ¿qué era para los judíos? El corazón del país. Es como la Torre Eiffel ¿para un quién? Para un parisino. Es como la Estatua de la Libertad para un neoyorquino. Es como la Puerta del Sol para un madrileño. Es el corazón de la ciudad, es el alma. Bueno, el templo era el alma del país. El templo era el centro neurálgico de todas las cosas. Y que el Señor te diga, ¿no va a quedar aquí ni una piedra sobre piedra? Por eso ellos caminaron unos 500 metros, bajada del Valle del Cedrón, subida al Valle del Monte de los Olivos. Ellos dándole la cabeza, cuando llegan al Monte de los Olivos le preguntan, versículo 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto que no quede piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del tiempo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera señal, ¿cuál es? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 5. Esa es la primera señal del fin de los tiempos. No que vengan muchos diciendo, yo soy Jesús, sino que vendrán muchos en su nombre. Se está refiriendo a falsos profetas, a falsos maestros, falsos pastores. De esto no solo habló Jesús. Pablo habló de estos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, cuando Pablo ya iba a Jerusalén y sabía que ahí lo iban a coger preso, les dijo Pablo, yo sé a los pastores de Éfeso, en Mileto, les dijo, yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros falsos. ¿Qué harán? Querrán destruir al rebaño. En medio de vosotros, lobos rapaces. Pero es que Santiago también advierte, Pedro también advierte de los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Primera señal. Más, versículo 6. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros
se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 14, lean conmigo, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en Judea huya a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, subraya ese versículo, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Wow. ¿Están bien? Miren, chicos, mírenme, por favor. Hoy debemos aprender bien esto. ¿En qué tiempo estamos viviendo? La señal profética más importante es Israel después de 2000, escuchen, 2000 años. No, antes de ayer. Después de 2000 años, ellos han vuelto. Eso está profetizado en toda la Biblia. Pero el Señor da más señales. Falsos cristos y profetas, guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, enfermedades, terremotos, persecución, el amor se enfriará y el Evangelio llegará a todo el mundo. Miren, les voy a buscar Lucas 21. San Lucas 21. Os voy a leer. Dice el Señor Jesucristo, versículo 25. Bueno, el 7 también. Desde el 7, preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces el Señor hablando de esas cosas, ¿no? Os sigo leyendo. Versículo 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. 25. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfallecidos los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Esto dice el Señor, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que hoy estamos aprendiendo es el presente y el futuro inmediato. Las señales que aparecen aquí, falsos cristos y profetas, guerras y rumores de guerras, hambres, enfermedades, pestes, terremotos, persecución, el amor se enfriará y el Evangelio predicado a todo el mundo, todo eso ya se ha cumplido. ¿Entienden? Todo esto ya se ha cumplido. Falsos cristos y falsos profetas, desde la época de Pablo ya hay. De hecho, Primera de Juan habla del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Dice, hay muchos anticristos. El que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Y Juan dice, se han levantado muchos anticristos. Pero es que habrá uno que será verdaderamente el hijo de Satanás. Guerras y rumores de guerra. Siempre ha habido guerra en el mundo, ¿no? Pero curiosamente en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales, como dice la palabra.
reino contra reino, nación contra nación. A Albert Einstein le preguntaron, Einstein, tú que eres tan listo, ¿cómo será la tercera guerra mundial? ¿Saben lo que dijo Albert Einstein? La tercera no sé, pero la cuarta va a ser con piedras y con palos. Porque sabía que si hay una tercera guerra mundial, el mundo se destruiría. Sí, va a haber una guerra termonuclear, la Biblia lo predice. Vamos a buscar después Apocalipsis y, por ejemplo, Zacarías, donde dice que ¿cuántas personas morirán en una hora? 1/3 de la población del mundo morirá en una hora. ¿Cómo es posible eso? Que 1/3, que alrededor de 2.500 millones de personas mueran en una hora. Apocalipsis dice el día, o sea, la hora, el día, el mes, para destruir la tercera parte de los hombres. O sea, 2.500 millones de personas morirán en una hora. Eso lo harán las bombas nucleares. Hambres, cada vez hay más hambre en el mundo, no solo en África, cada vez la comida más cara, cada vez está todo peor, ¿no? Apocalipsis también habla eso, capítulo 6, de que una libra de cebada valdrá 1 denario, es decir, medio kilo de cebada o medio kilo de arroz valdrá 50 euros. Llegará el día, pronto. Habla de pestes, de enfermedades, claro, ha habido muchas enfermedades en el mundo, ¿no? La peste bubónica, la gripe española, en la Primera Guerra Mundial. No es que viniera de España, sino es que España, como no estaba en la Guerra Mundial, le dieron más bombo y platillo a esa gripe. Murieron casi 100 millones de personas, imagínense. Pero es que después vino, que si el SIDA, el Zika, el coronavirus, cada vez más enfermedades. Terremotos por todos los lugares, persecución, el amor se enfriará. ¿Qué es este amor que se enfría? Todos los amores se enfrían. Divorcios, separaciones, asesinatos de padres a hijos, hijos a padres, abandono de los hogares. El amor se enfriará. En la iglesia misma el amor se enfriará. Y muy importante, el evangelio llegará a todo el mundo. ¿Y qué dice el Señor? Entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y yo os pregunto, ¿hay algún país donde no haya llegado el evangelio? ¿El evangelio ha llegado a Estados Unidos? Sí, la mayoría son cristianos evangélicos. ¿El evangelio ha llegado a América del Sur? Sí. ¿A Europa? Sí. ¿A África? Sí. ¿A Asia? Sí. ¿A Australia? Sí. Entonces, ¿el evangelio ha llegado a todo el mundo? Sí. Entonces queda claro que estamos en el tiempo de fin. El Señor habló un tiempo de gran tribulación, ¿no? Entonces habrá gran tribulación cuando no la ha habido en la tierra ni la habrá. Daniel habla de esa gran tribulación, capítulo 12. También Juan en Apocalipsis habla de esa gran tribulación. Un periodo de 7 años donde no solo Dios va a castigar a la tierra, sino también entre las naciones se van a castigar unos a otros y se van a matar unos a otros. 7 años que están divididos en 2. 3 años y medio, 42 meses, 3 años y medio, 42 meses. Durante los primeros 42 meses, durante los 3 años y medio primeros, ¿qué ocurrirá? Una falsa paz. Una paz aparente, una paz ficticia. Pero después de esos 3 años y medio, a todo el mundo se le hará una marca, se le pondrá una marca en la mano o en la frente. Eso Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Dice, se les pondrá una marca en la mano o en la frente. ¿Qué pondrá esa marca? El anticristo. Los marcará como ganado. Dice, y nadie podrá comprar ni vender, sino los que tengan la marca en la mano o en la frente. Eso ya está todo ensayado. Hoy en día están poniendo microchip de radiofrecuencia, del tamaño de un grano de arroz. Te lo meten en la carne, debajo de la piel, no se nota. Y tú puedes ir a comprar. ¡Pip, pip! Y pagas. Eso ya está todo preparado. De hecho, nuestras mascotas ya lo llevan. Tú lo llevas al veterinario, ¡pip, pip! Te dicen el nombre, las vacunas, si está operado, si no está operado. Si lo encuentran muerto, saben de quién es. Le marca, ¡pip, pip! Fulanito de tal vive en tal calle. Y denuncia. Ya saben, primero practican con los animales, después. Y ya hay personas que llevan el chip. Empresas patrocinan la implantación de este microchip en sus empleados, para que no hagan trampa con el fichar. Después vendrá la guerra nuclear y Cristo en el cielo. Vamos a ver brevemente, vamos a ver cada una de estas cosas. ¿Sí? ¿Vemos cada una de estas cosas? ¿O no? ¿Nos vamos ya? En primer lugar,
Habla el Señor de cuidaros de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, Mateo 7:15, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De quién está hablando el Señor? Está claro que está hablando que vienen falsos en su nombre. Personas que vienen diciendo, yo soy de Cristo, yo traigo la palabra de Dios, ay, amén, aleluya. Pero por dentro, ¿cómo son? Lobos rapaces. Ustedes pueden ver esto en muchísimos lugares y por eso hay que tener cuidado a la iglesia donde tú vas. ¿Por qué? Hoy hay un evangelio que le llaman el evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias, bueno, lo hacen en un estadio, donde van 40.000, 50.000 personas. Un pastor llamado Joel Osteen. 40.000, 50.000 personas. ¿Y saben qué predica él? Dios te ama, Dios te quiere, Dios no quiere hijos pobres, Dios quiere hijos ricos, porque Dios es rico. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tenéis que traer vuestro dinero. Porque la Biblia dice que tenéis que traer al alfolí, ¿verdad? Malaquías. Traed aquí al alfolí, traed al templo vuestro dinero y yo haré que sobreabunde. Si tú das, Dios te multiplica. ¿Y qué hace la gente necia? $1.000 por aquí. Muy bien. Dios te va a dar 10.000. Ya verás. Así. Y claro, ¿saben quién se enriquece? El pastor. Luego va con una limusina, tiene helicóptero, tiene avión privado, una mansión. Luego hablan mal de los evangélicos. No, que los evangélicos, claro. ¿Quién fue? Mahatma Gandhi. ¿Saben quién era Mahatma Gandhi? ¿No? Era uno de estos del lama, ¿no? Un budista de estos, del jefe de los budistas. ¿Saben qué decía? Yo si no fuera por los cristianos sería cristiano. ¿Entienden? Por el mal testimonio que dan los cristianos, dice que él no era cristiano. Claro, porque no sé a quién se fijaría. Pero verdaderamente esto ocurre. 2 Timoteo 4:3. Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día hay muchas sectas. Por todas partes. En España hay muchas. Y en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, también hay muchas. En Corea también hay muchas. A mí en Corea me contaron cuando estuve que allí había iglesias que se traspasaban como si fueran negocios. De las nuestras obviamente no se traspasan, ¿vale? Pero hay iglesias por falsos pastores que, por ejemplo, cuando ya está como esta iglesia, ¿cuántos hay aquí? 70, 80, ¿no? ¿Saben qué hacen? Cuando ya han ganado lo suficiente, la traspasan. Muestran el libro de la ofrenda, mira lo que entra, mira lo que sale, mira los que vienen, tal. ¿Te interesa? Vale, ¿cuánto? Toma, tanto. Y venden las iglesias como si fuesen mercadería. Pero por muchas partes del mundo. O alguno que se quiere enriquecer y ¿sabe qué hace? Monta una iglesia como si fuera un negocio. Alquila un local con un poquito de dinero, empieza a evangelizar un poco. ¿Y saben qué hace en esa iglesia? Predica la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios. Una parte, el que dice o que predican, todo bonito. Todo bonito. Y mucha música alegre, así. Palmas, Aquí hay personas que cuando vienen dicen, es que esta iglesia es muy aburrida. ¿Y qué quieres? ¿Ponemos luces? ¿Música marchosa? ¿Tú te imaginas a Jesús así? Predicando el evangelio. Pedro, súbele el volumen. Que está esto muy aburrido. ¿A que no? ¿A que Jesús no predicaba así? Venga, palmas, en el Sermón del Monte. Vamos a hacer una pausa para cantar. No. Y perdonen que bromee, pero no es broma, es que sí. La palabra es seria, la palabra es central. Por eso nosotros, la palabra es central. Y cantamos alabanza y otras cosas, pero no nos podemos salir del plan de Dios. En cambio, estas sectas que utilizan la emoción humana, utilizan ¿el qué? Tocan la fibra sensible de las personas, aprovechan a gente que necesita, les obligan literalmente a vaciarse los bolsillos con esperanza y los engañan. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien lo toleráis. Pero también habla de guerras y de rumores de guerra. Quiero que busquen conmigo Joel, por favor, Joel. Un poquito más, ¿vale? Vamos a seguir un poquito más. Que esto se está poniendo interesante. Joel.
Joel capítulo 3. Joel, ¿lo encontráis? Está en la Biblia, de verdad, sí. Está ahí. Si no se ha ido, está ahí. Joel capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Joel 3, 1 y 2. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Te has dado cuenta? ¿Qué dice aquí? En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Los liberaré. En aquel tiempo. ¿Qué ocurrirá en aquel tiempo? Está hablando de nuestro tiempo. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas por causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Versículo 10. Forjad espada de vuestros azadones, lanzad lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos. Haced venid allí, oh Jehová, a fuertes. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Está hablando de una guerra que se llevará a cabo, como también profetiza Ezequiel 38. Todos los pueblos se reunirán a atacar, ¿a quién? A Israel. Y eso se está forjando en nuestros días. Se está forjando ahora. Rusia atacará a Israel. Ezequiel habla de God, príncipe soberano de Mesec. Mesec es Moscú. Y Tubal. Ahí habla de Togarma, de Turquía. Habla de muchos países, de Fud, Siria, de Egipto. Todos los países que están alrededor lo atacarán. Y Rusia atacará a Israel. Ahora, hoy en día, estamos así, al borde de esta guerra. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 y 16. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Hay algún ejército que tenga 200 millones? China. Es curioso que dice Apocalipsis que el río Éufrates se secará para dejar paso al ejército que viene de Oriente. China se está preparando para la guerra. Rusia se está preparando para la guerra. Muchos países se están preparando para la guerra. ¿Pero saben qué hacen el resto del mundo? La. Disfruta la vida. ¿Cómo dijo el Señor que sería antes de su venida? San Lucas capítulo 17 dice que como en los tiempos de Noé estarán comiendo, bebiendo, plantando, casándose, dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice también como en los días de Sodoma y de Gomorra, que ellos estaban bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, mercadeando. Dice hasta que descendió fuego del cielo y los destruyó a todos. Así será en el día del Hijo del Hombre. A algunos les pillará la destrucción de todas las cosas, ¿saben cómo? En banquetes, en discotecas, casándose, preocupándose por cosas terrenales. La hora, día, mes, año para matar a la tercera parte de los hombres. 2.500 millones de personas morirán en una hora. ¿Y qué ocurrirá con el resto? Como decía uno, morirán entre terribles sufrimientos. Apocalipsis habla de un meteorito que caerá en la tierra, donde 1/3 del agua potable se convertirá en veneno, en ajenjo, amarga. También dice que 1/3 de las plantas morirán. También habla de que el sol dañará a los hombres. Mira, esta semana justo hablaban de una tormenta solar que iba a dañar un poquito los satélites. La Biblia en Apocalipsis nos dice que el sol castigará a los hombres, quemará a los hombres. También habla de langostas que vienen desde el abismo. Wow, es que será terrible lo que ocurrirá, pero lo que dice Zacarías es asombroso. Zacarías, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 12. Miren, por favor, lean atentamente aquí.
Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ven, los pueblos todos se van a reunir contra Israel y Dios les va a castigar con una plaga. ¿Qué plaga? La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se deshará en su boca. Qué terrible, ¿no? Esto está en la Biblia. La plaga con que herirá Dios a esas naciones, ¿qué es? Ellos se van a corromper estando de pie. Se van a podrir en vida. Y se van a consumir sus ojos dentro de sus cuencas. Y su lengua se les deshará en su boca. ¿Saben qué hace eso? Una bomba termonuclear. ¿Saben cómo se hace una bomba nuclear? ¿Saben cómo se hace? Yo tampoco. Pero yo sé lo que hace. Solo se ha usado 2 veces la bomba atómica contra la población. Y fue al final de la Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima y Nagasaki. Dicen que donde cayó la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, no quedó nada de las personas. Es más, hay fotografías donde se ven sombras, pero no había nadie. ¿Entienden? La bomba nuclear cayó, se ve la sombra de la persona como si fuese esto que te hacen en el médico para ver, ¿cómo se llama? La radiografía. La persona se convirtió en polvo y queda su sombra plasmada por la radiación. La bomba atómica lo que hace es descomponer los átomos, por eso se llama atómica. Descompone cada átomo de tu cuerpo. Las personas que están en un radio de 150 kilómetros, todos mueren en el acto. Peor son los otros. ¿Por qué? Los que están después, en la siguiente franja, yo un día por casualidad vi, si cae una bomba atómica en Madrid, miren, nosotros nos iría bien relativamente, moriríamos en el acto. No te enterarías, ¿vale? Pero es que los que estén un poco más lejos, a 200 kilómetros, ellos se abrazarán, pero seguirán vivos. Su piel se abrazará. Y los que vivan un poquito más lejos dirán, uy, nos hemos salvado por los pelos. Después vendrá la lluvia radiactiva. Y ellos morirán por dentro, porque su cuerpo se pudrirá de dentro hacia afuera. Vómito, diarrea, imagínate. Hambre, estamos viendo cada día hay más hambre. Virus, enfermedades, como hemos visto. Todo esto está ahí. Isaías 24 dice que la tierra temblará como un ebrio, como un borracho. Dice que toda la tierra temblará. Por eso Lucas habla de ser tenidos por dignos. Esto es importante, vamos a terminar con esto. Lucas 21:36, lo hemos leído antes, pero yo vuelvo a leer. Velad. Velad significa que tenéis que estar despiertos. Velad. En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Entonces, ¿se puede escapar? ¿O no? ¿Se puede escapar? Sí, aquí dice el Señor Jesucristo que tenéis que ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Miren, y no hemos buscado casi nada. Yo lo que les he explicado aquí es la punta del iceberg. Si quieres saber más, esta noche leen Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, y lean Apocalipsis 12, 13, 14, por ejemplo. Aquí dice que hay una manera de escapar. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo dijo, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer juntos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es un claro ejemplo de que la iglesia, pero no la iglesia de Tarancón o la iglesia del ayuntamiento, la iglesia de... No,
La iglesia significa los que son salvos por Cristo, los que creen verdaderamente en Jesús como su Salvador, su Redentor, los que han nacido de nuevo. Aquí dice que a ellos serán guardados de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Para quién es la prueba? No me miren así que me asusto. ¿Para quién es la prueba? Para los que moran sobre la tierra. Les explico esto porque hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero nosotros decimos que no. ¿Por qué? Esto es un claro ejemplo de que no. Porque Cristo no va a permitir que su novia, que es la iglesia, pase por la hora de prueba, porque la prueba no es para la iglesia. La iglesia está siendo probada durante 2000 años. La prueba es para las naciones que hay en la tierra. Por eso Cristo dice, yo os voy a guardar, porque vosotros habéis guardado mi palabra, yo os voy a guardar a vosotros de esa hora de prueba. Por eso el Señor mismo, como dice Pablo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y se llevará a la iglesia. Es el siguiente evento en la profecía bíblica. Recuerden, estamos aprendiendo Biblia, la palabra de Dios verdadera. Aunque suene a fábula, aunque suene a ciencia ficción, el Señor, Jesús, vendrá en las nubes del cielo y se llevará ¿a quién? A los cristianos verdaderos. ¿Se lo explico cómo? ¿Se lo explico? Primera de Corintios. A muchos no nos habían enseñado esto jamás, aun diciendo que éramos cristianos, por ejemplo en mi caso. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Versículo 51 al 53. Primera de Corintios 15, 51, 53. ¿Leemos? ¿Sí? He aquí os digo un misterio. Anda, otro misterio. Romanos capítulo 11 había el misterio de Israel. Ha acontecido el endurecimiento de Israel en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Un misterio. Ahora Pablo nos dice otro misterio. ¿Qué misterio es este, Pablo? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos significa no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y continúa diciendo Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, hablando de los que están vivos, seremos transformados, metamorfo, cambiados de forma. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está diciendo, os voy a decir un misterio que se le había revelado a él y Pablo lo comparte. ¿Sabéis qué? No todos vamos a morir, no todos vamos a pasar por la puerta de la muerte, pero sí todos tenemos que ser transformados. ¿Cómo es eso, Pablo? ¡Pam! En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, mire nuevamente, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Estás leyendo, por favor? Dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no los que morimos, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra arrebatar en el griego es harpazo.
que es decir, es cogido y llevado. ¿Saben lo que hacía el novio hace 2000 años con la novia? Os voy a explicar para que entendáis bien esto. El padre y madre de la novia, el padre y madre del novio, se juntaban, ¿no? Y hacían un acuerdo. Oye, ¿te parece bien mi chico para tu chica? Sí, genial, vale. ¿Cuánto es la dote? Tanto. La dote saben que era como un regalo que se hacía. Se daba el dinero de la dote y se firmaba una especie de contrato. Vale, venga, pues entonces los casamos, sí, los casamos. Empezaba el tiempo de desposorio, estaban comprometidos. Ellos ni se conocían, pero estaban ya comprometidos. Y pasaba un tiempo, normalmente un año. ¿El novio qué hacía? Voy a buscar casa, porque el que se casa, casa quiere. Entonces el novio tenía que buscar casa para vivir y preparar todo, el ajuar, todas las cosas, las ollas, todo preparado para la esposa. ¿Y la esposa qué hacía? Mamá, ¿cómo es que dice que se hace el arroz? Así, aprendía. La novia aprendía a cocinar, a lavar, a lo que tenía que hacer para el marido. Pero muy importante, cuando se aproximaba la boda, cuando se aproximaba la fecha concreta, pero no había un día determinado, como nos enseña la parábola de las vírgenes en Mateo capítulo 25, dice que el novio podía llegar a cualquier hora. La novia no lo sabía. Entonces, ¿la novia cómo tenía que estar? ¿Cómo tiene que estar? Preparada, porque no sabía cuándo iba a venir el novio. Y nerviosa esperando, a ver cuándo viene, a ver si viene hoy, a ver si viene. Y el novio aparecía sin avisar, ¿y saben qué hacía? Literalmente pasó a la novia. No la preguntaba, ¿te quieres venir, guapa? No, se la llevaba consigo, ¿a dónde? A su casa, para hacer el banquete, consumar el matrimonio, la fiesta durante días, y todos pasarlo bien felices. Entonces el novio hacía eso, iba a por la novia, y se la llevaba. Entonces Jesús es el novio, nos enseña la palabra, ¿no? Él hará lo mismo, vendrá por la novia que es la iglesia, sin avisar. ¿Y cómo vendrá? Dice que él viene como ladrón en la noche, ¿no? El ladrón llama por la noche, oye, que te voy a robar. ¿A que no? No llama. Pero sí sabemos. El Señor dijo, veréis las señales. El día y la hora ni mi Padre, nadie lo sabe, solo mi Padre. Ni los ángeles lo saben. Pero yo vendré como ladrón en la noche. Así que velad y orad. Entonces el Señor está preparando morada, ¿no? Lugar para nosotros. ¿Y cuándo vendrá? En cualquier momento. No solo eso, dice que seremos transformados. Por ejemplo, nuevamente, busquen conmigo, Lucas, capítulo 17. Es que para que vean que esto no aparece una vez o dos, Lucas 17. Aquí está hablando nuevamente del tiempo del fin, cuando Cristo venga. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Pero miren el 34 lo que dice. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? En aquella noche, dos estarán en la cama. ¿Quién estará en la cama? Marido y mujer, ¿no? Uno será tomado y otro dejado. El salvo será tomado, el incrédulo será dejado. Dos mujeres en el moliendo juntas, una tomada y otra dejada. 36, dos estarán en el campo trabajando de día, el uno será tomado y el otro dejado. Está diciendo, por ejemplo, aquí en España ahora es de noche, ¿no? Y en Ecuador, de día. Aquí estarán dos durmiendo y en otro país estarán dos trabajando, pero como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Chas! ¿Cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? En todo el mundo. Seremos arrebatados. No es un cuento, de verdad, suena a locura, ¿no? Pero la palabra de Dios no es locura. Mateo 24, último. No busquen, si quieren les busco yo. O sea, Mateo 24 nuevamente. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Algo como así, ¿no?
Aquí, por ejemplo. What in the world? Vale. Ay, qué pena que no podamos estar aquí más horas, ¿no? Ay, qué rabia. Me gustaría explicarles muchísimo más, pero mañana seguiremos, ¿vale? Mañana seguiremos. Ante todo, yo quiero que entiendan. Miren, esto no es un cuento, ¿vale? No es un cuento. De hecho, si ustedes están atentos, esto no lo van a poner en las noticias, ya lo saben. Las noticias te van a poner lo que tú quieras lo que ellos quieran que tú escuches. Pero, por ejemplo, el proyecto, esto seguro que los jóvenes lo conocen, Blue Beam, creo que se llama. Proyecto Blue Beam, algo así. Esto de que proyectan hologramas en el cielo, que parecen reales. Creo que se llama así, no sé si lo he dicho bien. El tema de la inteligencia artificial, eso también lo conocéis. Te pueden coger tu voz, tu cara, bueno, te pueden hacer un vídeo donde sales tú diciendo soy más tonto que un burro, así. Y tú no has dicho eso nunca, ¿no? Pero porque la inteligencia artificial puede copiar todo. Qué curioso que en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la bestia, del anticristo, porque no hemos hablado hoy de él, hablaremos mañana de él, de ese anticristo, este inicuo de que habla Pablo, dice que hará una cosa, ¿saben qué es? Y dice que hará infundir aliento a la imagen, a su imagen, y hablará grandes cosas, grandes maravillas. Eso es como la inteligencia artificial, como un androide, como un robot que parece humano, algo así, ¿no? Cuando vemos todo el tema del microchip, ya les digo, falta siempre tiempo para explicar todas estas cosas, pero nos damos cuenta de que ya está todo preparado, ya está todo orquestado, todo organizado. La Agenda 2030, la famosa Agenda 2030, que también saben en qué consiste, ¿no? En que dejemos de comer carne y que comamos gusanos y cucarachas, aparte de otras cosas, que no quiero entrar en detalle. Pero todo a nuestro alrededor se está orquestando. También estas últimas semanas se hablaba mucho del famoso cometa I-3 Atlas, que es una nave espacial, que no sé qué. Miren, como ocurrió durante la pandemia, se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero tú antes de ayer ibas a comprar al supermercado que parecías un astronauta. Yo mismo me reía de un chico que iba al colegio con mascarilla una semana antes de que nos confinaran. Y los maestros estábamos en la sala de profesores burlándonos del niño que vino con mascarilla. A las 2 semanas estábamos todos acobardados en nuestras casas comprando mascarillas como locos. Entonces, den tiempo. El Señor dijo que el tiempo está cerca y que las señales fundamentales se han cumplido en nuestra época. Israel ha vuelto a su país, Israel ha sido restaurado, Israel ha sido bendecido. Solo falta una cosa. Los discípulos le preguntaron a Jesús en Hechos capítulo 1, Maestro, cuando él ya había resucitado, le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino ahora a Israel? Y él le dijo, no, a vosotros no os toca saber el tiempo y las ocasiones.
Vosotros recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se hacen un mapa mundi en la cabeza, ¿de dónde salió el Evangelio? ¿De dónde salió el Evangelio? De Jerusalén, ¿no? La primera iglesia estuvo en Jerusalén. Y durante 2000 años el Evangelio se ha repartido por toda la tierra. ¿Saben dónde va a acabar el Evangelio? ¿Dónde comenzó? En Jerusalén. Porque esos 7 años de tribulación en el mundo entero, en Jerusalén, ¿saben qué pasará? Y en Israel el Evangelio será predicado y 144.000 judíos recibirán la salvación. Eso también aparece en el libro de Apocalipsis. Pero será un tiempo de angustia, como dice la palabra, angustia de Jacob, angustia para Israel. Entonces ustedes se tienen que preparar. ¿Quieren escapar de todas esas cosas que ocurrirán? Hay que nacer de nuevo, dijo el Señor. Tienes que nacer de nuevo. Hay que salvar el alma. Entonces hay que seguir escuchando. ¿Sí? Mañana aprenderemos más sobre este tema. Ya les veo cansados, entonces yo voy a terminar aquí. Vamos a terminar y orar juntos. Bendito Padre, te damos gracias porque nuevamente has abierto tu palabra delante de nuestros ojos. Aunque queremos aprender más, Señor, el tiempo se nos acaba, pero tú mañana nos darás otra oportunidad para seguir aprendiendo. Queremos que nos cuentes más, Señor, del plan que has preparado para esta humanidad rebelde que ha rechazado tu amor y tu misericordia. Y sobre todo como ese inicuo, ese hombre de pecado, el anticristo, hará su acto de presencia. Él está ya preparado, Él ya está entre nosotros. Lo único que, como dices en tu palabra, Él está esperando hasta que el Espíritu Santo, conjuntamente con la Iglesia, el Espíritu Santo vaya a trabajar con el pueblo de Israel y la Iglesia sea arrebatada. Entonces Él tendrá el camino libre para aparecer, para venir a traer esa falsa paz, ese engaño que le caracteriza, como en el huerto de Edén, y hará marcar como bestias, hará marcar como ganado a toda la humanidad. Aquellos que se pongan la marca en la mano o en la frente, desgraciadamente, pasarán la vida eterna en el infierno. Por eso ayuda, Padre, para que podamos proclamar el Evangelio antes que sea demasiado tarde. Todas las señales se han cumplido, Israel ha sido restaurada, las guerras y rumores de guerras están a nuestro alrededor, muchos países están al borde de entrar en conflictos, Rusia, Ucrania, Irán con Israel, Israel con Hamas, Corea del Norte, Corea del Sur, por todos los lugares se están levantando países en contra de otros países. Nos estás mostrando, Señor, que el tiempo está cerca. Ayuda para que nos preparemos y no lo tomemos como burla, igual que los yernos de Lot tomaron a su suegro, como que se burlaba cuando él avisaba de que esas ciudades iban a ser destruidas. Algunos, por burlarse y por tomar la palabra de Dios como broma, sufrirán la eterna condenación. Por eso ayúdanos, Señor, para que nos tomemos en serio tu palabra. Guarda, Padre Santo, para que mañana puedan venir más almas a escuchar y para, sobre todo, que el domingo puedan recibir la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.